Bom dia, dando continuidade ao nosso curso, né? Algoritmos, sistemas sociais e decisão. Hoje, a gente tem a aula com o professor Sérgio, na continuidade do módulo 2. Professor Sérgio, a la voluntad, la clase es tuya, adelante. Bueno, buen día a todos, buen día a todas. Hola Artur, hola Gabriel, hola Antonio, hola chicos y chicas, espero que anden bien. Bueno, ya estamos en el módulo más avanzado. Mi presentación del día de hoy va a estar centrada en un texto de Attila Marton, denominado, traduciéndolo, Tecnología autorreferencial y crecimiento o aumento de la información, desde las técnicas a la tecnología de la tecnología. Si bien el texto es un texto rico, quien ya lo haya leído notará que tiene un conjunto de apuestas teóricas y conceptuales importantes, interesantes, reordena un poco el estado del arte, digamos, es una propuesta respecto de los antecedentes. Lo cierto es que 3 horas me parece que va a ser un poco excesivo para el texto en sí mismo, de manera que una vez que esté presentado el texto, si quieren podemos abrir o dejar un espacio quizás hoy un poco más amplio o más extendido para conversar sobre los temas que estamos trabajando, especialmente los que tengan alguna relación un poco más directa con el texto de hoy. Yo la verdad que este texto de Marton es un texto que suelo recomendar mucho a los chicos y las chicas que comienzan a trabajar con nosotros en nuestro grupo de investigación en la UBA, o en lo que por lo menos todavía sigue siendo la UBA. Es uno de los primeros textos que les recomiendo porque es como chocante, digamos, ¿no? Chocante no solo por la propuesta que hace a nivel teórico y conceptual, recupera a Yanis Kalinikos para la teoría de sistemas, o busca un diálogo de la teoría de sistemas con la teoría de la información de Kalinikos, desarrolla una definición de comunicación digital y de tecnologías de la información y de la comunicación en línea o bajo los presupuestos de la teoría de sistemas, sino además porque lo que reordena el estado del arte, digamos. Tiene una apuesta para decirnos qué es lo que se está diciendo en la investigación sobre esto, además de lo que tiene para proponer. No es solamente una actualización de antecedentes, sino que es un ejercicio de reorganización de los antecedentes para presentar la novedad del problema que viene a traer. En ese sentido, quienes estén preparando una tesis de maestría, una tesis doctoral o una tesis de grado, que estén tomando este curso, por supuesto, tienen ahí un pequeño modelo, en una escala miniatura, si quieren, de cómo puede uno reorganizar el estado del arte para posicionarse en él. Tiene ese rendimiento extra, además de tener buenas ideas y de discutir con profundidad los conceptos que discute, es un buen ejercicio, un buen ensayo de cómo se hace esto, ¿no? No es tan sencillo decir que en los antecedentes no hay respuestas al problema que uno tiene entre manos. No es tan fácil, no es decir, bueno, como voy a investigar, no sé, la organización del trabajo, no sé, del microtrabajo, como relacionado con el entrenamiento de algoritmos en Barranquilla durante la pandemia, por ejemplo, de 2020 a 2021, el fuerte de la pandemia, ahí es fácil decir que no hay antecedentes. Tiene que tener uno el cuidado de ver que nadie haya dicho nada o se haya dicho un poco al respecto. Sin embargo, cuando se trae una propuesta conceptual, no es tan fácil decir, bueno, mi concepto de tecnología, si uno pone tecnología en cualquiera de los tesauros de la tecnología o tecnología, o technology, en el tesauro de cualquier base de datos, digamos, de revistas científicas, se va a encontrar con que efectivamente hay muchos antecedentes. Y entonces, ¿cómo trabajamos con eso? ¿Qué vamos a decir? El estado del arte es muy grande, no podemos hacer nada. Es exactamente lo contrario de lo que necesitamos hacer, ¿verdad?
Al contrario, hay tantos antecedentes, está todo esto, y de lo que vengo a hablar, que es el nuevo concepto de tecnología, de la teoría del sistema, hay poco. No es tan fácil, además de que hay que hacer el relevamiento bibliográfico, hay que ver a nivel conceptual que efectivamente no se haya dicho lo que uno propone. Generalmente siempre alguien dijo algo. Eso lo enseña Merton hace casi 80 años. Casi siempre alguien ya lo dijo, lo que vamos a decir. Así que hay que estar atento a eso y hay que alinearse con eso. Pero, además de uno crear sus propios antecedentes, tiene que tener un posicionamiento respecto de lo que se dice, de lo que se dijo y de lo que se pueda decir. Y en ese sentido, lo que propone Attila Marton es muy interesante, porque nos pone uno de nuestros ejercicios básicos, que es la elaboración de conceptos, en función de la reorganización de los antecedentes y del estado del arte. Cuando Attila Marton presenta acá el concepto de determinismo tecnológico, efectivamente hay muchos antecedentes en materia de determinismo tecnológico. Sin embargo, el problema no se refiere al uso de la palabra, no es solo que aparezca el término determinismo tecnológico, porque generalmente los que trabajan con tecnología tienden a no asumir el determinismo tecnológico, porque determinismo es un término un tanto peyorativo. Por ejemplo, si viene un tecnólogo y nos dice, bueno, el desarrollo de este algoritmo se va a incorporar dentro de la arquitectura operativa de Gemini o de ChatGPT y va a resolver determinado problema, es difícil decirle que está actuando bajo las premisas del determinismo tecnológico. Él está hablando de un programa, está hablando de la escritura lógica de un conjunto de operaciones informáticas. Lo que hace Marton acá es señalarnos cuáles son esos supuestos que hace que una persona que no diga que suscribe al determinismo tecnológico, efectivamente lo suscriba. ¿Y en qué consiste? Me la agarré con el determinismo tecnológico, me la podría haber agarrado también con el constructivismo social, que es el otro término con el que se ayuda, digamos, el autor a reorganizar el estado del arte. El determinismo tecnológico es la posición que asume que el cambio tecnológico causa el cambio social. Y entonces hay un montón de autores y de autoras que entran por ese camino al estado del arte. Repito, que sirva para los estudiantes y las estudiantes estas pocas páginas en las que Marton muestra los resultados de esta operación como la enseñanza de un modo de trabajo con los antecedentes. No siempre es tan sencillo encontrarse un autor que presenta sus conceptos presentando antes nuevos conceptos para organizar el estado del arte. Bueno, en ese sentido repongo brevemente lo que hace Attila Marton a propósito del estado del arte, que me parece valorable, independientemente de que uno lo pueda mejorar o no, digamos, pero es valorable lo que hace. Presenta dos categorías fundamentales, que es el determinismo tecnológico, lo que les presenté recién, la idea de que el supuesto sociológico de que el cambio tecnológico causa el cambio social, primera posición, y una segunda posición que denomina constructivismo social, que no necesariamente está en las antípodas del determinismo tecnológico. Más bien es otra postura, que sostiene lo siguiente: la tecnología es un constructo social. Nada más. Sin hipótesis a propósito del cambio. Interesante. Porque en esos dos términos, que no necesariamente dialogan entre sí, Marton propone organizar el estado del arte, que dice, bueno, hay un estado del arte que está centrado en la dicotomía, es decir, en la mutua oposición entre tecnología o sociedad, o versus sociedad, contra sociedad. Y así, por supuesto, los tecnólogos,
cuando hablan de sus temas, están pensando en cambios sociales. No están observando cómo se construyó la tecnología, están mirando otra cosa. Su observación es otra cosa. Quizás sea el futuro, como dice Marton en un momento. La ingeniería del futuro está en la base del desarrollo del determinismo tecnológico. No se pregunta qué es esto, no se lo pregunta. Simplemente observa cómo impacta esto en la sociedad y cuáles son los grados de previsibilidad, como decía recién Vladimir. Y por otro lado, dice Marton que está el constructivismo social, que solamente observa que esto no es tecnología, es una construcción social. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se hace investigación en ese estado del arte? Porque lo que Marton está tratando de preguntarse es, ¿qué está pasando con las tecnologías de la información y la comunicación que hace que aumente la información? ¿En qué le aporta? ¿Qué aporta ese estado del arte a ese problema, digamos, a la construcción de ese problema? Y lo primero que aporta es el problema de que los antecedentes no toman demasiado en serio el problema de cómo opera esto. Si puede operar socialmente. Es un aparato, no hay una persona acá. Desde el punto de vista del constructivismo social, es una cosa casi. Ese es uno de los problemas del constructivismo social, que convierte a la tecnología en cosa. Listo. Cosifica la tecnología, forma parte de la objetología. Listo. Tratémoslo en todo caso como construcción social y distingámoslo de las piedras. Aunque últimamente las piedras también están teniendo una constructibilidad social mucho mayor de la que en la historia de la orogénesis tenían anteriormente. Marton necesita ver acá si hay relaciones sociales, no si está construido social, si su construcción es social, sino si opera socialmente. Es más que eso, digamos. Trata de ver lo que los tecnólogos llaman impacto social, pero no como impacto social. No se trata de ver que esto se incrusta en la sociedad, sea una construcción social o no, y observar sus consecuencias. No, trata de ver si es capaz de operar él mismo. Si me la agarré con el celular porque viene a cuento, perdón, puse la cámara. Viene a cuento porque básicamente las tecnologías de la información y la comunicación tienen acá, en su multiplataforma, en los dispositivos móviles, un dispositivo de los más relevantes que hay. Y es lo que más hace crecer información. ¿Opera socialmente un dispositivo tecnológico? El determinismo tecnológico no lo ve, solo observa consecuencias. Se incrusta algo en la sociedad, calcula los rangos de previsibilidad de consumo de los celulares y qué es lo que la gente va a poder hacer o no con esto y qué soluciones provee esto a la vida social. Prevé, observa la cosa incrustada en un mundo lleno de monos, de primates superiores, y ver qué hace esto con la gente. Se puede hacer negocio, se puede hacer política, se puede hacer medicina. También lo están observando como un objeto capaz de tener consecuencias de las más relevantes para el mundo social, pero solo un objeto. En cambio, lo del constructivismo social dice, bueno, sí, está construido socialmente, ya está, resolvimos el problema. No, yo no necesito ver eso solamente, es obvio que está construido socialmente. Hay una industria de los dispositivos tecnológicos, una industria. Miramos, ni siquiera quiero eso, quiero saber economía. No, necesito saber otra cosa, necesito saber si esto es capaz de operar de manera autónoma. Y ahí ya el constructivismo social tampoco tiene respuestas. Porque nota algo muy interesante, esto también, ¿no? Anótenlo por ahí o búsquenlo en el texto porque está bastante al comienzo. Hace algo muy interesante Marton ahí, que es señalar que la posición del constructivismo social replica a los dispositivos tecnológicos su modelo de observación de la ciencia
ve a la tecnología de la misma manera en que la ve a la ciencia. Es una construcción social y ya. Da lo mismo para esta posición observar cómo se construyó socialmente la teoría de la evolución que cómo se construyó socialmente cualquiera de nuestros dispositivos de comunicación móvil, disculpen. Lo aplana, no hay especificidad. Es como observar a la ciencia, observar a la tecnología. Es suficiente, es una explicación suficiente de la tecnología observar su construcción social. Está muy bien, por ejemplo, si uno necesita tener datos sobre microtrabajo y comunicación digital, está fantástico, porque está bien que a los tecnólogos le digamos, esto es una construcción social, hay valor acá que se valoriza, y hay una industria, y hay procesos de extracción de plusvalía. O, bueno, de márgenes, de aumento de los márgenes de rentabilidad, no sé, depende de la teoría económica que a uno le guste, acá hay. Está bien, no es solamente un objeto ingenuo. Pero Marton no se pregunta eso. Eso no lo niega tampoco. Su problema, y eso es lo interesante de este paper, y por eso lo recomendé para incorporarlo en este programa, que me parecía de la máxima relevancia, es construir un problema en torno a si la tecnología de la información y la comunicación es capaz de operar socialmente. ¿Y cómo? Medio que da sentado que sí, que opera autónomamente. Bien. Marton hace una segunda operación en relación con los antecedentes que es todavía más delicada y que es rica, digamos, sirve, que es cuestionar a una postura que él denomina, y esto sí, ya esto es una denominación propia, original, por decirlo así, que es la flexibilidad interpretativa. No es determinismo tecnológico, no es constructivismo social, es flexibilidad interpretativa. ¿Qué consiste? En asumir el supuesto de que estos dispositivos o cualquier técnica o tecnología es neutra. Y por lo tanto su uso depende su carga social, su carga política, su carga económica, su carga personal, depende de los usos que le den los consumidores. ¿Por qué le puso flexibilidad interpretativa? No me pregunten, no sabría explicarles, nunca me escribí con el profesor, pero me parece la parte de flexibilidad puede andar, digamos. Si uno pone en estos términos la bomba atómica, la famosa discusión sobre la neutralidad del desarrollo científico-tecnológico a propósito de la relación entre energía y átomos, el debate está planteado en estos términos. No, la bomba atómica es un uso militar de la ciencia, que es neutra, una posición. Hay otro conjunto de posiciones, digamos, pero es como la que terminó estableciéndose, ¿no? Que la tecnología es neutra. Eso es lo que también se discute en el marco de los estudios sociales de la inteligencia artificial, y Antonio acá es un maestro en eso, es que no es neutra. Y una vez que uno establece que no es neutra, el resto de los supuestos se cae rápido. Ya en su clase, Antonio, donde venga a explicarles por qué no es neutra, lo va a hacer. No se pierdan esa clase. Lo va a hacer lean sus trabajos y escúchenlo, porque lo hace con el rigor sociológico que la tesis requiere. Pero además, Marton dice, no solo no es neutra, sino que sus usos no están no están determinados únicamente por los consumidores y usuarios. No es ni neutra ni tan flexible. Si yo quiero que esto, por ejemplo, pueda mirar los partidos de Boca, o los partidos de Gremio, o los partidos de Sporting Recife, y no pago, no voy a poder, entonces no puedo. hay limitaciones inmanentes a la tecnología que no dependen del usuario. No, el usuario no puede hacer lo que quiera con la tecnología. La tecnología misma tiene sus limitaciones.
o sin 4G o 5G, no sé qué hay en sus zonas, quisiera tener buena señal de internet. No, no puedo. No, si no hay una buena infraestructura de conectividad, de poco sirve. Entonces, ni neutra, ni estrictamente atada en su utilización a el gusto de los usuarios y consumidores, o usuarias y consumidoras. ¿Por dónde comenzamos entonces? Tenemos un problema. ¿De veras? Logramos construir un problema de investigación. Quiero observar si esto o cualquier tecnología de la información y la comunicación es capaz de operar socialmente de manera autónoma. El determinismo tecnológico no me sirve, porque mira más bien esto como algo que se incrusta en la sociedad y genera cosas. No, no es así. Las cosas que genera no me explican si es autónomo o no. Solo me explica que la tecnología produce cambios. ¿Sí? También se producen cambios que no tienen que ver con la tecnología. No puedo, con Hume en la mano uno puede decir, no necesariamente observando que hay efectos puedo determinar que hay causa. No. Aparte que hay una falacia ahí de afirmación de consecuente. Tampoco me sirve el constructivismo social, porque llego, sí, está buenísimo, llego hasta que esto está construido socialmente. Pero no lo puedo observar si es que tiene autonomía social, no me da herramientas. ¿Es capaz de construir socialmente esto? Esa sería la pregunta. ¿Es capaz o no de construir socialmente? La flexibilidad interpretativa al final recurre también a los mismos problemas y no resuelve nada, porque encima le agrega una carga, una concepción neutralista de la tecnología que es difícil de sostener y además supone una capacidad causal en los usuarios y consumidores que es mucho más restringida de lo que se supone. La bomba atómica, sí o no, bueno, en un contexto bélico, ¿qué hacemos? ¿Es tan fácil? Bajo el supuesto de que el enemigo está desarrollando armamento atómico también, o armamento nuclear. Es tan fácil decir no voy a desarrollar si la misma guerra está imponiendo sus condiciones en relación con el armamento. No es tan fácil decir, no, claro, si no lo hubieran usado para crear una bomba atómica, la física nuclear no tendría esta carga negativa que tiene. Bueno, sí, pero resulta que sí, que había un contexto bélico que promovió muchos desarrollos científico-tecnológicos, pero no para el desarrollo en sí, no para el desarrollo neutro, sino con fines bélicos. Y resulta que había una carrera entre los bandos enemigos, entre los bandos enfrentados, disculpen, a propósito de eso. Entonces, ni neutro, ni solamente atado al quehacer, a la voluntad, a los deseos de usuarios y consumidores. Seguimos sin encuadrar de ninguna manera, porque el usuario solo lo usa, pero está fuera del dispositivo. Es un agente externo al dispositivo. La neutralidad, en todo caso, sí puede ser una concepción técnica, pero no me explica si es capaz de operar o no. Y si lo hiciera, si es neutro o no. Tenemos un problema de investigación. No sabemos qué decir, tenemos un problema de investigación. Es más, tenemos un problema de construcción del marco teórico de nuestra investigación. ¿Qué propone Marton? Es hermoso cuando uno lee a un investigador, una investigadora, un equipo que trabaja en la construcción del problema, va viendo cómo se caen los postes, se caen los pilares, se caen los puentes, se cae todo, hasta que llegamos efectivamente a la bola, al problema, donde estaba todo anclado como un problema que no tiene respuesta. ¿Opera o no opera de manera autónoma? Perdón, soy de Boca, perdón, disculpe. Social el dispositivo. Marton tiene una propuesta y la encuentra en el marco de la teoría general de sistemas sociales de Niklas Luhmann.
el punto de partida que propone ya no es observar tecnológicamente la tecnología, no es observar la construcción social, ni observar sus usos. Es preguntarse por su operatividad. ¿Están cerrados operativamente los dispositivos tecnológicos? No se pregunta por la autopoiesis, solo se pregunta por la autorreferencia, pero eso vamos a llegar dentro de un rato. Pero ya es una manera de encarar, de, digamos, de perfilar eso que no tenía nada hasta este momento con una pregunta de trabajo, ¿no? Es siquiera una clase de metodología de la investigación, por eso también me gusta este texto. Pasamos de no tener nada a tener una pregunta. ¿Operan? ¿Cómo operan? Bien. Para avanzar con la respuesta a esa pregunta, Marton propone o sugiere incorporar el concepto de técnica de Luhmann. ¿Cómo opera la técnica? Bien, tenemos un concepto. Empezamos a construir un marco teórico, o seguimos, digamos, la construcción del marco teórico que nos propone Marton. Para preguntarse cómo opera por la autonomía social de los dispositivos de la tecnología de la información y la comunicación, hay que preguntarse por su modo de operación y encuadrar el modo de operación dentro del concepto de técnica de la teoría de sistemas. ¿Qué es la técnica para Luhmann? Bueno, por el momento, porque, bueno, yo estimo que con la investigación de los ficheros de Luhmann y las cosas sueltas que tiene por ahí, el concepto va a ir avanzando un poco. Por el momento, tomemos la definición de la sociología del riesgo, que es lo que hace Marton también, que es definir a la técnica como una simplificación funcionante o funcional, es difícil de traducir, que contiene efectos. No los lanza, los contiene, es interesante. Una buena respuesta al determinismo tecnológico. Hay que pelearse más con los ingenieros, ¿no? Yo los admiro, pero tienen que tener un poco más de cuidado en lo que dicen, ¿no? No es solamente lanzar efectos al mundo, porque los efectos están parcialmente contenidos acá. Cualquiera no puede hacer cualquier cosa, porque están restringidos esto en su capacidad de uso. Repito, simplificación funcionante en el medio de la causalidad. Ahora vamos a ver eso. Contención de efectos. Bueno, es decir, que esto es un dispositivo que se simplifica funcionalmente en el medio de la causalidad. Se espera que una determinada causa produzca determinado efecto en el medio de la causalidad y contiene sus efectos. Bien. Avancemos en la parte más complicada de la definición, que es la de simplificación funcionante o funcional o funcionalizante en el medio de la causalidad. Lo primero que hay que destacar de la definición es que no es antropomórfica. Uno puede encuadrar con este concepto de técnica incluso el desarrollo de herramientas en otros primates superiores. No dice ni siquiera que tenga sentido, solo dice que es funcional. Está bien la definición. Para los que dicen que Luhmann, como yo, que sostengo que Luhmann tiene presupuestos antropocéntricos todavía, especialmente en su concepto de sentido, no, el concepto de técnica, fíjate Sergio, o fíjense ustedes en el marco del estado, en el marco de los antecedentes, que no están así, al menos este concepto no encuadra tan fácilmente ahí. Bueno, ¿qué es una simplificación? Luhmann es un teórico de la complejidad. De hecho, si uno recuerdo en mi presentación sobre complejidad que les dije, no hay lo simple en Luhmann. ¿Se acuerdan? Hay complejo. Hay complejidad entrópica y negentrópica. No hay lo simple. La complejidad deja de ser lo opuesto de lo simple.
Y ese tipo, ese mismo señor, al que le leímos hace unas páginas atrás, unas sesiones atrás, que no existe lo simple, nos define la técnica con el concepto de simplificación. ¿Qué problema? Bueno, resulta ser que Luhmann sí tiene un concepto de simplificación, pero que no está directamente asociado con la definición de complejidad. Sí lo está, pero no con su estructura, digamos, sino más bien con sus consecuencias, por decirlo así. Hay una corriente dentro de los estudios de la teoría de la complejidad que se denomina teoría de la jerarquía, Hierarchy Theory. Disculpen mi pronunciación en lengua inglesa. Bien, entre los grandes pilares de esa corriente de estudios está, no sé, uno puede encontrar a Howard Pate, puede encontrar a Simon, puede encontrar a... Ay, se me fue de la cabeza, ya me voy a acordar. Bueno, uno más que también, Rosen, al profesor Rosen, que es destacadísimo. Luhmann, si uno cuando agarra los textos de complejidad, si miran las notas al pie, está llena de autores, de referencias a estos autores. Bueno, esta gente, más allá de la teoría de la jerarquía que presenta, se preguntaba por el observador, ¿no? ¿Cómo cuadra el observador en la teoría de la complejidad? ¿Dónde está? ¿Cuál? Si hay complejidad, bueno, ¿dónde está el observador en la complejidad? ¿Dónde está el observador en la jerarquía? Bien, no es fácil, ¿eh? Les puedo garantizar que si algo hizo famoso el principio de Heisenberg fue señalar que el lugar del observador es un problema, no una solución. El observador genera esencialmente incertidumbre, pero no solamente como efecto, sino a los que investigamos en estos términos, no tenemos del todo claro dónde está el observador y qué observa. Esta corriente lo que propone es conceptualizar al observador en términos de simplificación. Lo llaman autosimplificación. ¿De qué? De la complejidad. Autosimplificación de la complejidad. ¿Y entonces qué hace el observador? El observador lo que hace es una descripción de la complejidad. Bien. Pero le incrustan al observador, a esta descripción de la complejidad, una condición. ¿Cuál condición, profesor? La condición de que ninguna descripción de la complejidad va a lograr portar el mismo peso de la complejidad que está describiendo. En el marco del marxismo, esto se llama crítica de la ideología. En el marco del psicoanálisis, esto se puede llamar el objeto A. En el marco de los estudios del discurso, la distancia entre enunciación y enunciado. Repito, es una barbaridad lo que están diciendo. Por eso es simplificación, digamos, ¿no? Eso explicaría por qué lo llaman simplificación. El supuesto de las descripciones de la complejidad de cualquier observador y observadora es que la descripción que va a generar como producto, o sea, el resultado, la descripción propiamente dicha, ¿no? No va a ser equivalente a lo que está describiendo. No hay manera de que lo descripto se transponga en la descripción. No podés, chabón. No podés. No se puede. ¿Por qué? Y porque por la secuencia misma, por la secuencia lingüística en la cual se ordena una descripción, sea esta informática o literaria o lingüística o oral, o lo que sea, musical incluso, no va a lograr ser representante cabal de la complejidad que describe. Pero eso hasta ahí puede servir, porque uno dice, bueno, en el marco de la teoría de la ideología, por ejemplo, 100 años atrás esto ya se había dicho. Es verdad, algo parecido se había hecho. La gracia de estos tipos, de los teóricos de la jerarquía, es que dicen que la simplificación es uno más de los procesos de la complejidad. Por eso es autosimplificación. No es un observador ajeno, no está exento de las condiciones mundanas. Es tan parte de la complejidad como la complejidad que se quiere describir. Por eso es autosimplificación, porque es una manera en la cual la complejidad es capaz de describirse a sí misma.
En el marco de la teoría de la jerarquía, una vez que se ubica la descripción esta, se establece el punto superior de la jerarquía y todo el resto sigue lo descripto, digamos. El observador está en el ápice de la descripción, de la jerarquía, digamos, está en el escalón de arriba. Hasta ahí ya no llega Luhmann. Sí llega hasta la idea de simplificación en estos términos. ¿Qué es simplificación? Bueno, es elaborar una descripción o un proceso descriptivo de una complejidad, de un conjunto de procesos complejos. Por ejemplo, el concepto de acción de Luhmann es una autosimplificación de la comunicación. La acción lo que hace es, dentro del marco de la complejidad social, introduce un observador propiamente social, que es la comunicación, que establece, bueno, entre los alter egos, quién es el emisor y quién es el receptor. Entonces, la complejidad de la comunicación se simplifica socialmente de manera tal que en este momento yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Para la teoría de la acción, ¿no? Yo tengo un rol activo y él escucha un rol pasivo. Si hubiera seguido una teoría de la recepción, hubiera sido inversa. Lo importante sería cómo ustedes me están escuchando a mí y cómo yo estoy estableciendo mi discurso para que ustedes armen un horizonte de sentido en función de lo que yo les estoy diciendo. Pero no es lo que sigue Luhmann. Luhmann sigue una teoría de la acción. Bueno, eso es importantísimo para el concepto de técnica que acá vamos a trabajar. Porque que sea una simplificación funcional en el medio de la causalidad supone que la técnica se introduce en el medio de la causalidad, no es ajena a la causalidad. Justamente busca que una determinada causa genere determinado efecto. Y esa es su simplificación funcional. Establecer en un medio complejo una simplificación de ese conjunto de relaciones y de elementos para que haya una relación causa-efecto entre un determinado proceso tecnológicamente reducido y simplificado para que se genere determinado efecto tecnológicamente reducido y simplificado. Si a esa causa le siguen otro conjunto de efectos más allá del deseado, es tecnológicamente incorrecto. Todavía no está lo suficientemente simplificado. O sea, que haya bombas atómicas es algo que para la tecnología no puede ser algo que es ajeno a sí mismo. Está dentro de su propio desarrollo. Bien. Entonces, este núcleo, esta parte, digamos, de la definición es muy delicada, porque justamente nos está diciendo que la técnica es deliberada la búsqueda de esa simplificación funcional. No es neutral. Se está buscando ese efecto. Las consecuencias no deseadas, bueno, ya eso dependerá del observador, digamos. ¿Para quién era no deseada? Es difícil saber si en el Reino Unido, actualmente, ¿no? Están deliberando a propósito de la posibilidad de prohibir el uso de celulares en menores de 14 años porque se ha detectado que tiene efectos nefastos sobre la salud mental de los niños, estar expuesto a pantallas antes de esa edad. Bueno, yo no sé si se lo buscó o no, pero sí se buscó ese efecto en salud mental, pero sí se buscó al momento de generar visualizaciones llamativas en términos de colores, en términos de sonidos, en términos de interacción, de juegos, de videos. Se buscó captar la atención del consumidor menor de edad. Entonces, eso está así dentro de su simplificación funcional. No pueden decir que no. Y que eso genere dependencia respecto del dispositivo, en términos económicos o el desarrollo de la industria audiovisual, se puede denominar un consumidor frecuente, digamos, de audiovisuales en el segmento de infancia. Un observador centrado en problemas sanitarios va a observar ahí problemas de salud mental, digamos. No se puede despegar de la pantalla para socializar con las personas. Solo socializa a través de pantallas.
Por supuesto, yo prefiero, como padre de un nene que menor de 14 años, le doy lugar, digamos, a la observación sanitaria. Pero tengo que asumir que no es la única observación posible. Bien, entonces, no puede ser nunca neutra la técnica, precisamente porque la tecnología está deliberadamente buscando determinado efecto a partir de construir determinada causa. No hay neutralidad. Puede haber ignorancia, puede haber lo que ustedes, negocios, puede haber lo que ustedes quieran, pero se buscó ese efecto. Si no, simplemente seguiría siendo una tecnología en desarrollo y no se hubiera lanzado al mercado. Es fácil, ¿no? Lo bueno del capital es que simplifica la observación económica, digamos. Si se lanzó es porque tecnológicamente ya estaba en condiciones de generar el efecto que se buscaba. Bien. Entonces, Marton nos dice, las tecnologías de la ciencia de la comunicación y la información, precisamente porque son tecnologías, construyen entre sus efectos posibles la generación de información. La generación de información no es ajena a las tecnologías de la ciencia y la comunicación. Es uno de los efectos, sino el efecto buscado por estas tecnologías. Bien, porque tenemos un encuadre tecnológico del aumento de la tecnología, pero operativo, digamos. Se buscó eso. ¿Solamente generan información? No, la procesan también. Los procesamientos de información que están adentro de estos dispositivos, ¿no? O con los que estos dispositivos conectan, ¿le dan o le quitan autonomía a esto socialmente? ¿Es capaz de procesar de manera autónoma? Sí. Es capaz de procesar de manera autónoma, porque es capaz de generar sugerencias. Te conecta con sugerencias en función de la información que vos generás. Por lo tanto, dice Marton, no solamente genera información en un sentido, sino que también hay una retroalimentación en función de esa información con nueva información. ¿Y qué pasa? Se genera información, hay un proceso de retroalimentación que a mí me devuelve sugerencias informacionales. ¿Y qué hace uno? Puede dejar el celular ahí porque no vio, o puede interactuar con esa sugerencia, ese bucle, digamos, informacional, ¿no? Que te hace una sugerencia. Y te hace más de una en general. Y vos aceptás o no, vas buscando más, y entonces generás nueva información en función de la sugerencia. ¿Y qué pasa con eso? Una vez que vos interactúas con las sugerencias. Y se genera nueva información. Y con esa nueva información que se generó en función del bucle, ¿no? Ya no es que viene de afuera, ya sos vos actuando acá. No es flexibilidad, digamos, es un flujo. Y se generan nuevas sugerencias, más cargadas de información que vos cargaste anteriormente, que te gusta, que no te gusta, que te interesa. Aumenta la información. No son solo dispositivos de generación de información y de procesamiento, sino de incremento de la información. Esa es la particularidad de las tecnologías. Por ejemplo, en el desarrollo de tecnología atómica o nuclear no necesariamente se da esto. En el desarrollo de tecnología de la salud tampoco. No es tan claro y abierto el flujo de información. En estas tecnologías sí. Son tecnologías de aumento, de incremento de la información y de la comunicación. No son solo tecnologías de la información y la comunicación. Interesante. ¿Opera de manera autónoma? Y sí, sí, porque
Es interesante que esto lo haya dicho casi 10 años antes de Espósito. 10 años, ¿eh? Es un texto del 2009. El primer texto de Espósito sobre esto es de 2017. Si bien está, digamos, si uno agarra los agradecimientos del artículo en la portada y ve la nota a pie, está entre los agradecimientos de la profesora Espósito. Pero Marton lo dijo 10 años antes, casi. Sí, dice Marton en este texto. Hay autonomía autorreferencial, dice. No habla de autopoiesis, cuidado. ¿En qué consiste esa autonomía informacional? Y en que la información que se genera a través de esto queda acá. Y se refiere a los propios flujos de información que se generan en función de estos dispositivos. De esto, de las computadoras, digamos. No, se está tratando todos con mayor abstracción. Entonces, las tecnologías de la información y de la comunicación generan, procesan y aumentan la información y la comunicación. Y lo hacen a partir de sus propios recursos. Es infraestructura comunicacional esto, infraestructura informacional. No hay, digamos, una manguera, un tubo por el que la información venga y se inserte. Eso habrá sido antes, digamos, con el Big Data, la primera gran carga de digitalización de información, ¿no? Ese proceso de construcción de las bases de datos masivos. Pero una vez que se lanza, ya está. De hecho, da el siguiente paso, Marton. Dice que estas tecnologías, las de la información y la comunicación, son tecnologías de segundo orden. ¿Por qué? Porque cuentan desarrollos propios de procesamiento de la información que son capaces de observar la información que producen. Son capaces de observar y procesar otros procesamientos de información y generar información y comunicación en función de la observación de esos procesos de información y comunicación. Por eso es una tecnología de segundo orden. Es capaz de observar sus propios resultados. Y no solo sus propios resultados, porque eso solo lo haría un autoobservador, sino que es capaz de observar procesamientos de información ajenos a sus propios procesos. Lo único que va a observar es que haya información. El punto de referencia para esto son las grandes bases de datos, ¿no? No es que está en la nada o que observa el entorno. El entorno es informacional para esto. Bueno, la cienciometría prácticamente es una disciplina de segundo orden, así planteada. No hay otra manera de observar las métricas de la comunicación científica que no es observando la información científica en base a información científica. ¿Qué tal? ¿Qué me dicen hasta acá? Lo primero que me interesa es ver si se siguió el razonamiento. A mí me interesa reconstruir el razonamiento y después buscamos ejemplos y los otros condimentos, digamos, de una exposición. Pero la reconstrucción, acuérdense que partimos de hoy, tratar de observar si esto es autónomo o no, y llegamos a un concepto de tecnología de segundo orden, lo cual le da a esto la autonomía de la tecnología de segundo orden. Tenemos una respuesta, digamos, al final del recorrido. Sergio, no, solo quería decirte que eso último que dijiste de la cienciometría está creando a la ciencia otra vez. Pues, o sea, no es muy profundo lo que acabaste de decir porque en real, pues yo me dedico a eso, a la cienciometría. Y cuando uno se acerca a los datos de cienciometría, los datos son un invento, o sea, no. Sí, en serio, pues perdón. Yo sé que esto tumba mi disciplina, pero es que cada vez que tú sacas un resultado estás inventando lo que estás diciendo. O sea, depende de cómo organices los datos, depende de cómo esté. Entonces es un relato que tiene consecuencias reales muy importantes para todo. Y eso hace que la gente se comporte de una forma
diferente a la que tal vez pensó que podía comportarse cuando empezó a estudiar alguna ciencia para ser científico. Está completamente constreñida, determinada, bueno, determinado es muy fuerte decirlo, pero sí, sí hay una condicionalidad muy fuerte de la cienciometría de la organización de la ciencia hoy. Y es algo que no surge de la organización de los grupos científicos, o sea, es algo que surge de los datos. Eh, Eso es muy loco, o sea, Interesante eso que estás diciendo, che. es muy loco, es que uno, uno mira cada base de datos. Yo trabajo pues en el COLAF con un físico, es muy chistoso porque él mira los datos como esa es la realidad y discutimos mucho, porque yo le digo, pero la realidad de qué, Diego, o sea, es la realidad que tenés en ese momento que está describiendo alguna cosa, y a mí me impresiona porque él se orienta absolutamente por el dato que estoy viendo ahí, y yo le demuestro al otro día que el dato que tiene ahí cambió y no es lo que orientó, lo que tomó como decisión. Y entonces él me dice, no, es que mira, no, si la realidad cambió. Yo, no, cambió el dato, cambió la organización, o sea, te lo puedo mostrar Claro, con otra explicarle a un base. físico que el dato no es real. Sí. Entonces, eso es muy, muy interesante porque va, si eso pasa con la cienciometría, cuando él me está hablando del origen del universo, ¿de qué me está hablando? Porque él es científico de datos, o sea, él es físico que da el programa de computación en física y trabaja con, y los manda para el CERN y trabajan en estas cosas y está escribiendo estos papers. O sea, es reputado en su campo, hace fenomenología de las interacciones fundamentales. Eh, eh, ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está inventando? ¿Qué está? Y él me dice con toda la firmeza, es fácil explicar el origen del universo. Yo, no mames. ¡Está No, no, loco! no, Está pero peor te que lo juro. inglés. Pero es que no es solo él, o sea, que fuera solo él, es su combo de física, o sea, es la gente con la que trabaja. Entonces, yo digo, bueno, eso fue una discusión sobre el origen de la vida y del universo. Entonces él me decía, no, es súper difícil encontrar asuntos sobre el origen de la vida, pero del universo ya lo tenemos dominado. Y yo, oh, lo tenemos dominado. ¿Con qué datos? Pues entonces ya empiezo a entenderlo. Va, él entiende que el dato de la cienciometría es la realidad. Eh, Estamos dominados por la tecnología, los datos de la tecnología. O sea, ese es nuestro nuevo techo. O sea, ahí está, es hasta donde llegamos y creemos firmemente en lo que la tecnología nos está diciendo para orientar la vida. Y ahí cabe absolutamente todo con lo que, o sea, empíricamente lo que estás diciendo hace demasiado sentido. O sea, es como, pues me emociona verlo. Pues, es muy, muy loco eso que pasa con la cienciometría. Y por eso me parece fascinante, la verdad. Pues más allá de los datos que uno pueda decir de cuántos fueron citados o de eh, cuántas colaboraciones hay, no, es lo que pasa con el dato, pues, y la forma en que se construye la realidad científica a partir de la cienciometría, que creo que para determinar una sociología de la ciencia, ya poco tiene que decir la sociología del siglo XX, porque lo que está diciendo que es la ciencia es la cienciometría, pues no la sociología. Hay que construir una sociología para entender eso, me parece a mí. Pero bueno, perdón, me No, no, emocioné al el tema. contrario, sí, justamente te hice esa propuesta para ver, estaba seguro que algo ibas a decir. Estaba muy bien. Muchas gracias, al contrario, intervení lo que necesites. Antonio. Sérgio, eu não sei como você está organizando, porque durante a sua apresentação eu fiz umas anotações aqui, tinha duas coisas que eu queria comentar, mas eu queria saber de você se é agora ou depois. Por exemplo, eu mesmo prefiro dar primeiro a aula, assim, e depois comentários. Eu não sei se você prefere ou se pode falar agora ou espera para falar depois. No, por ahí convendría presentarlas ahora, porque por ahí a los estudiantes y a las estudiantes les dispara alguna idea y los ayuda ahora mismo en la exposición. Así que sí, te invito a que lo hagas ahora con muchísimo gusto.
Agora? Sí. Ah, ok. Dois comentários, então, sobre a primeira questão da neutralidade, né, que foi colocada, se a tecnologia é neutra, né, porque eu entendi, né, você fez a construção, apresentou o Marton, fazendo a crítica dela ali ao construtivismo social, né, das coisas, e a alternativa seria entender a operatividade, né, aí, então, usando a teoria de sistemas de Luhmann, né, então não seria uma questão de uso, se é bom, se é ruim, de uso, mas entender a operatividade e ver, e o princípio é que não é neutro, né, não é neutro, ok. Então, o que eu queria comentar é duas coisas em relação a isso, né, primeiro, aquele pensamento do clássico do Luhmann, de Marx, de fetiche das mercadorias, né, sempre ajuda muito nisso, porque ali está embutido isso, né, está incluso, né, essa ideia do quando você colocou no início, né, olha, está vendo aqui um aparelho, né, o que é necessário para fazer isso, né? Então, aquela ideia do fetiche das mercadorias de Marx, né, de que a forma, a aparência de uma mercadoria oculta as relações de produção, né? Assim, essa ideia marxista. Acho que essa é uma ideia interessante. Eu vou chegar a Luhmann, tá? Só é rápido, porque eu acho que a questão da neutralidade, apesar de parecer óbvio, eu concordo que não há neutralidade na técnica, mas eu acho importante fazer um movimento que o Luhmann faz, que é diferenciar alguns níveis quando a gente fala de técnica, né? Então, por exemplo, um nível maior que eu diferenciaria entre aquilo que é mais que você não entende, não tenta entender as relações de produção, não tenta entender a operatividade, você só analisa a técnica superficialmente, né? Só os efeitos da técnica. Então, essa dimensão de análise dos efeitos da técnica, ela seria mais, você tem uma impressão de neutralidade. Mas é óbvio que para nós não é isso, né? Nós analisamos as relações, a operatividade, a semântica, o observador. Então, resumindo até aqui, eu só queria colocar, é interessante porque a gente usa uma palavra técnica, mas ela tem várias dimensões e sentidos. Então, isso é uma coisa, né, que nos ajuda. Por isso que eu falei de Marx, porque já o próprio Marx já coloca isso, né? Tá vendo? Uma coisa é a palavra, outra coisa é a forma, a aparência, outra coisa é o fundo das relações de produção ou das relações sociais para produzir a mercadoria. Ponto. Aí em Luhmann, lá na página, deixa eu ver aqui, lá no Die Gesellschaft der Gesellschaft, tá? Eu estou me referindo em alemão porque a página que eu tenho aqui é em alemão, né? Então, por isso que eu estou falando da página em alemão. Mas para quem não entendeu, é o livro, isso, A Sociedade da Sociedade, tá? E eu estou me referindo na página, na tradução em alemão. Começa lá, ele tem um capítulo, né? Tem um capítulo de técnica, né? Que é o 9, né? Que é técnica. Então, é muito interessante. Já vou linkar com o que você está falando, Sérgio, e vai ser rápido. É só para não, tranquilo, põe. Sim. Não, mas é só para também não perturbar o encaminhamento das suas ideias, né? Então, na página 522, ele começa com essa diferença. Antes de entrar na Eigenschaft, né, na qualidade da técnica em si que ele fala que é importante diferenciar, depois de afirmar que a técnica é uma aquisição evolucionária, ele vai colocar que é importante diferenciar tecnologia e natureza e tecnologia e humanidade, que em outras palavras seria, técnica e natureza, técnica e humanidade, que em outras palavras seria a diferença entre técnica e semântica. Técnica e natureza, técnica e humanidade, semântica. Então, assim, ele coloca isso para depois explicar, então, que ele está girando em torno da semântica, né? Então, aí vem, então, uma parte que ele meio que define, ou coloca uma qualidade importante de técnica, que eu acho que é importante aqui para Attila Marton e para o que você está colocando, que aí está lá na página 527, que ele coloca a técnica como um isolamento de uma área de escolha de alternativas. Isso é interessante, né? A gente pensar, porque tem muito a ver com o que você está falando, né? O isolamento de uma área de escolha de alternativas. Quer dizer, porque você falou a questão da evidenciar a operatividade, né? Então, resumindo essa operatividade, você trabalha em torno dessa seleção, como sempre em Luhmann, né? Sempre seleção para reduzir
complexidade. Então, assim, uma parte importante dessa operatividade, eu acho que está nesse capítulo de técnica, onde ele vai direcionar para esse tipo de ideia como um isolamento de uma área de escolha de alternativos. Eu acho interessante esse pensamento no que você está colocando, né, para explicar o posicionamento de Marton. É só uma observação. Perfecto, sí. La tesis de que contiene sus efectos va en esta dirección, ¿no? Pero antes de seguir con la exposición y recuperar los comentarios de los dos, muchísimas gracias, por cierto. Les pregunto a los demás, especialmente a nuestros queridos y nuestras queridas estudiantes, si me pudieron seguir la exposición, los elementos que resalté, hay más, por supuesto, pero me interesaba como seguir el texto entero de una punta a la otra, partiendo del problema, llegando a la pregunta y terminando en la respuesta. En el medio vamos a recuperar algunos de los elementos que los dos dijeron. Pero les pregunto, ¿me pudieron seguir? Especialmente a gente que no fala espanhol. Si meu espanhol é um pouco rapidinho, mas eu posso tentar de falar o português, alguma parte, tá? Sim, puedo seguir, fantástico. Mas é um. O demais? Sérgio? Tá bem. Sim. Eu como um brasileiro, sim, eu acho que o seu espanhol, ele é muito próximo do português, desde que você fale mais devagar. Eu acho que é o problema, é a grande questão, entendeu? Eu sei que é difícil, eu mesmo não consigo falar muito devagar. Você é gaúcho, não é carioca. Então, mas o seu, eu acho, pelo menos a minha percepção, é que o espanhol em si, quando você usa, ele é muito, assim, mais fácil. Eu vi algumas pessoas aqui, alguns alunos falaram em espanhol, foi muito mais difícil para mim. Eu não sei de onde vem, não sei se é da Colômbia, porque o Gabriel eu entendo bem também, mas teve umas 2 pessoas aqui que falaram muito rápido em espanhol e realmente era muito difícil de entender. Mas quando você e o Gabriel falam, dá para entender. A questão é mais a velocidade, entendeu? Se der para diminuir a velocidade, ajuda. Mas o espanhol, acho que, de modo geral, dá para entender. Assim, eu acho, a minha opinião, né? Muito obrigado. Tá bom. Bueno. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, listo. Estamos entonces. Y eso. Beleza. Bueno, entonces, hagamos un pequeño cierre de esta parte y recuperamos el problema de la abstracción después de la pausa, ¿bien? Lo que subrayó Antonio es correctísimo. No solo porque lo dice Luhmann, sino porque es muy al lugar a lo que estábamos presentando. La tesis de que la tecnología es una simplificación funcional en el medio de la causalidad, lo que nos está presentando es la idea de que en el medio de la causalidad hay formas. Y la tecnología es una forma de, una forma, disculpen, valga la redundancia, de introducir o generar formas dentro de ese medio. Y ahí uno se puede preguntar por el sentido de esas formas, pero cuando uno está analizando operativamente la tecnología en el medio de la causalidad, y no en el medio del sentido, lo que tiene que buscar es, primero, la relación causa-efecto que se está tratando de simplificar dentro del mundo de la causalidad. Dentro del medio de la causalidad, disculpen. Establecido eso, desde un punto de vista tecnológico, no solo desde un punto de vista social o desde el punto de vista del sentido, desde un punto de vista tecnológico, no hay lugar para que se sostenga la neutralidad de ningún dispositivo técnico. La simplificación deliberadamente está buscando ese efecto. Y así sea, como en la historia de la ciencia y la tecnología,
que el descubrimiento o el invento haya resultado de la casualidad más pura, de errores como, bueno, como sucedió con la invención, digamos, la identificación de la radiación en el en el laboratorio de Curie, que también fue un error, digamos. Bueno, una vez que se identifica ese error y se lo dispone en términos tecnológicamente simplificados para que genere sobre tal causa determinado efecto, que haya sido en su contexto de descubrimiento, como nos dice la vieja epistemología, fruto de un invento, de una casualidad, de un error, de la arbitrariedad humana, una vez que pasa a la construcción de un dispositivo técnico, ya pierde, digamos, esa supuesta casualidad inicial, ya es deliberado, digamos. Se está simplificando la causalidad para que haya una relación causa-efecto específica. Y en ese punto es donde quedan contenidas en la forma de la tecnología, quedan contenidas el conjunto de efectos posibles que se propone. Es muy interesante lo que dice Luhmann, porque está discutiendo tecnología desde un punto de vista tecnológico. Nosotros nos interesa la investigación social, pero está muy bien tener la capacidad y las herramientas para intervenir en esa discusión también. No es solamente asunto de ingeniería. La ingeniería, en todo caso, lo que nos puede venir y nos explica si toda esta infraestructura está buscando todos estos efectos o tales o cuales efectos. Pero no es solamente un asunto de ingeniería, es un asunto de simplificación funcional. Y cuando eso ocurre, hay que tener la capacidad de observar que ahí está operando la tecnología. A eso después, desde el punto de vista sociológico o de la interpretación del sentido, desde nuestras investigaciones podemos incorporarle la dimensión de la observación del sentido de esas formas tecnológicas. Pero bajo el supuesto de que ya no era neutra, se estaba buscando tal efecto. Y que está muy bien lo que subraya Marton, que sugiere Luhmann en la sociología de riesgo, que las consecuencias deseadas o no deseadas de la tecnología, en rigor, dependen del punto de vista del observador. Es el observador para quien los efectos fueron inesperados. Hay veces donde los mismos tecnólogos, me la agarré con los tecnólogos, pero me la podría agarrar con los científicos sociales, es lo mismo. Pero bueno, venimos por ahí hoy. Señalan, 10 años después del desarrollo de determinado producto, más que nada en este mundo, ¿no?, de las tecnologías, de la ciencia, de la comunicación y la información, que se sorprendieron con que se produjo, esto ayudó a aumentar las desigualdades sociales. ¿No? Mi idea era, no sé, mismo los discursos de los CEOs y los fundadores de las redes sociales, ¿no? Uno los escucha, y al comienzo siempre hablan de la democratización, no sé qué, y sostienen, ¿no? Siempre la idea fue democratizar, bueno, 10 años después no democratizaste nada, la desigualdad gracias a Facebook es superior, al menos en el campo de la información, etc. Pero desde el punto de vista del sentido era lógico que eso pasara, no es una consecuencia. Si te resulta inesperado fue o porque no nos quisiste escuchar, porque no te interesó escucharnos, o porque creíste erradamente que la tecnología se reducía a tus fines e intereses. Desde el punto de vista del sentido cabía esperar eso. Entonces, lo inesperado de las consecuencias depende del observador. Que ahora las métricas, como dice Gabriel, subrayan. Siempre es interesante escuchar lo que tiene Gabriel para decirnos sobre la cienciometría. Es un grandísimo especialista. Te leo desde siempre, Gabriel, así te lo confieso acá. Y esto que acaba de decir sobre el problema de la realidad, la relación entre dato y realidad desde el punto de vista del sociólogo o desde el punto de vista del físico, también. Él probablemente le pueda explicar a su par, en tu equipo de trabajo son pares, en materia de ciencia de datos, a su par que viene de la física, que cabía esperar que las métricas gobernaran a la ciencia y no al revés, y que por lo tanto el origen del universo no está tan claro
en la realidad, porque es una construcción de la ciencia y no de los datos, mucho más jugosa, digamos, desde el punto de vista sociológico. Pero para el físico no le va a decir nada lo que le tenga para decir Gabriel. No lo va a respetar prácticamente, lo va a escuchar porque sabe que sabe, pero nada más, digamos, cerró la puerta y se olvidó de lo que le dijo Gabriel. No, de hecho, en otra reunión, Sergio, de hecho somos muy amigos, pero me mira sobre el hombro, salimos de las discusiones y me dice, ¿en qué estás? O sea, ¿de qué te fumaste? Me dice. Y entonces, sigue en su vida. Claro. Gabriel le puede decir, lo que tenés son datos sobre el origen del universo, no la realidad del origen del universo. Y dentro de 10 años te vas a dar cuenta que estabas equivocado. Hoy se lo puede decir sabiendo que va a tener razón. Y su padre le va a decir, no me esperaba que esto fuera tan así dentro de 10 años. Yo pensé que estábamos por el buen camino. Esto de estar equivocado es una consecuencia inesperada de la acción. ¿Ven? Depende del observador cuán esperado o inesperada sea determinada consecuencia. Entonces, esto de la tecnología de segundo orden, como concepto para abordar las TICs, digamos, las tecnologías de la información y la comunicación, es una buena herramienta al respecto, porque no solamente nos coloca a nosotros y a nosotras como investigadoras e investigadores sociales de las tecnologías de la información y la comunicación, sino que también tenemos que saber que tenemos entre nosotros, entre quienes estamos observando a estas tecnologías, también está la propia tecnología observándose. Y va a generar información a propósito de su propio funcionamiento. Y estamos compitiendo contra eso también. Y tenemos una desventaja. No, por el momento, por lo menos, no somos solo tecnología. Pero eso también puede ser una desventaja, porque no podemos procesar tantos datos como ella. Entonces, tengamos en cuenta que la... Sérgio, sí. Eu tenho sérias dúvidas se não somos só tecnologia. No, tampoco somos neutrales, ¿no? Entonces, quedémonos con este concepto en esta primera sección de la presentación de Marton. Después voy a hablar sobre la abstracción y cómo el concepto de abstracción nos va a llegar a un problema de alter ego. ¿Bien? Si esto, además de ser tecnología de segundo orden, puede constituirse por derecho propio en un alter ego de la comunicación. O sea, en otro que seleccione información. Por el momento, este primer recorrido que nos lleva al concepto de tecnología de segundo orden coloca la tecnología en pie de igualdad con nosotros en cuanto a observación de segundo orden de la tecnología propiamente dicha. No lo observamos desde el punto de vista de la forma técnica, porque pese a lo que diga Antonio, todavía no sabemos que seamos solo cyborgs, o que traspasemos el umbral de cyborg para hacer solo un algoritmo, pero desde el punto de vista del sentido, por lo menos por ahora nuestros dispositivos de procesamiento de datos están limitados. Pero la tecnología es capaz de observarse a sí misma en este campo, al igual que nosotros la observamos desde el punto de vista del segundo orden. Es un gran concepto de Attila Marton. Les recuerdo, lo escribió en 2009 este paper, muy avanzado para el momento. Bueno, Arthur, les propongo, Arthur, Gabriel, Antonio, chicos, chicas, les propongo que hagamos una pausa de unos 10, 15 minutos y hacemos nuestros quehaceres. Alrededor de las 9:15 retomamos la exposición. La segunda parte de mi exposición va a estar centrado en el trabajo de este texto con el concepto de abstracción, que es muy importante también. Interesante y con rasgos eventualmente relevantes para nuestras investigaciones. 9:15 vai ter que traduzir para o português, viu? Não tenho 9:15. 10 menos quarto, tá bom? Nas 9:45. 9:45 ou 15 para as 10. Ou em 15 minutos. Em 15 minutos. Grande amigo. Alô, então. Até já. Valeu. Adeus.